¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de baloncesto de deporte aquí en el GOAT. Y bueno, ya finalizó la Superliga Profesional de Baloncesto, hicimos un buen análisis de lo que fue esta gran final entre Gaiteros del Sur y Trotamundos de Carabobo y ahora vamos a la selección de las alturas, que va a realizar un par de compromisos en China con una selección alternativa que tendrá el equipo venezolano. Venezuela, digamos, empieza una reestructuración desde ya, de miras después del AmeriCup, evidentemente. Falta todavía la preselección al AmeriCup, que vamos a ver qué jugadores tendremos en el AmeriCup, pero bueno, tendremos aquí a Fred Díaz, a Carlos Atacho, a Moisés González, por ahí viene Joel, y probablemente venga dos personas más a acompañarnos en este episodio. ¿Cómo estás, Fred? Bien, bien, bien. Saludos muchachos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a los que nos ven de cualquier rincón del país, del mundo. Y sí, ya lo decías tú, ya estamos en modo vino tinto de las alturas, en modo el equipo juntos somos más. Dejamos ya a un lado lo que fue la Superliga, luego de ese título de gaiteros. Y bueno, ya con la cuenta regresiva para lo que será el AmeriCup, ya lo decías tú, con esta serie de amistosos donde vamos a ver, no quiero decir una selección B porque no, para mí no es una selección B, pero sí el equipo blanco, aquello que durante mucho tiempo pudo construir el coach argentino Fernando Auro. Sí, es la selección que en estos momentos tiene jugadores de la Superliga Profesional de Baloncesto, agregando a Jefferson Guerra y a Fabricio Pugliati, unos que otros jugadores que no estuvieron en el entorno de la SPB, pero está el Chino Páez, que fue novato del año de la Superliga Profesional de Baloncesto, varios jugadores allí interesantes, de bastante interés, Elian Centeno, que a mí me encanta como jugador, y bueno, hay muchos otros jugadores que poco a poco iremos analizando sobre la convocatoria de profesor Guillén abajo. En nuestro scroll pueden ver los jugadores que han sido convocados. Ya más adelante vamos a ver la tabla, algunas imágenes y videos. Pero voy contigo, Carlos. Carlos, bienvenido y gracias por entrar al GOAT. Obviamente agradecerte tu llegada aquí. También tú perteneciste de algún modo u otro a este título de Gaiteros del Sur, trabajaste con Héroes de Falcón en la parte comunicacional de las narraciones, pero bueno, vamos desde ya a lo que viene esta preselección del AmeriCup, o mejor dicho, estos enfrentamientos de Venezuela en China. Saludos a Andrés Raúl, saludos a todas las personas que nos están viendo, ya sea de día, de tarde o de noche, pero bueno, un gusto saludarles. Muchísimas gracias por la invitación, Andrés, al cual le guardo muchísimo respeto y por supuesto muchísimo aprecio. Sí, luego de una gran Superliga, de un título interesante como fue el título de Gaiteros del Zulia, un título que yo creo que le, le hace bien a nuestro baloncesto porque vemos otros equipos ganarlos. Vimos muchísimos años de Trotamundos, muchísimos años de Gladiadores y bueno, merecido título para Gaiteros del Zulia. Ahora seguimos modo baloncesto, pero de selección nacional. Estamos viendo un equipo muy interesante. Yo creo que más allá de los nombres, son los jugadores y el talento que se quiere promover a la postre, Andrés. Sí, ahí podemos ver en imágenes la convocatoria de Venezuela: Moisés, Jordi Aponte, Elian Centeno, Carlos Fulda, Jefferson Guerra, Jesús Ángel Guillén, Carlos López, Enrique Medina, Carlos El Chino Páez, Franger Pirera, Fabricio Pugliati, Luis Ríguez y Johnny Tobar, varios jugadores, digamos, que tuvieron reciente formación universitaria. Esto nos puede ayudar de cara al futuro y obviamente cuando tú te formas a nivel universitario quizás vienes con otro nivel de baloncesto, con otro nivel de ideas, evidentemente para ejecutar en el tabloncillo. ¿Cómo estás, Moisés? Buenas tardes a todos muchachos, a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Bueno, una selección venezolana que busca opciones, busca alimentar esa sangre joven, busca reforzar ciertas falencias. Por lo menos yo venero mucho la inclusión del Chino Páez, porque es una posición que siempre nos ha costado y ya los Gregory y los David no son eternos. Entonces creo que es muy importante esa adición del Chino Páez, que viene en ascenso, una carrera en ascenso, viniendo de jugar en Estados Unidos. Este año una temporada con brillantes muy buena de los puntos altos, al igual que el del zuliano Jesús Ángel Guillén, que viene siendo consistente en la selección.
creo que puede ser para ellos principalmente de los momentos o de los puntos más rescatables para el baloncesto zuliano, y que ellos tienen que saber aprovechar esta oportunidad, porque para la AmeriCup no sabemos cuántos de acá irán. Entonces tienen que saber aprovechar estos momentos allá en China para vislumbrar, y todos los de la convocatoria buscarse un puesto, que no van a ser muchos. Porque Mira, acá como esto es tema bastante importante y luego voy con Fred, porque no, estos jugadores, y hay que aclararlo, estos jugadores no son los que van a ir a la AmeriCup. no, Yo claro. creo que el 90% de la selección habitual son los que van a ir a la AmeriCup. Quizás pueden entrar ahí Tapipa Duarte, el Sancudito Mijares, pero son jugadores que pueden estar en la mira de la selección después del AmeriCup. Ahora viene obviamente las eliminatorias al Mundial, vienen distintos torneos y son donde Venezuela tiene que poner la mira. Ya la gente cuando dice no, que no hay generación de relevo, sí la hay, sí hay jugadores de relevo. Lo que pasa es que cuando tú ves esta selección de David Cubillán, de Néstor Colmenares, Miguel Ruiz, etcétera, etcétera, la vara la pusieron demasiado alta. La vara la pusieron demasiado alta, y cuando tú dices, no, esto no pudieron hacer lo que hicieron ellos, es un fracaso, son malos. No. Es que la vara la pusieron demasiado alta, y ahí donde usted coloca en una balanza, ya va. Hemos visto una selección súper gloriosa y yo creo que debe irse por todo lo alto y con el mayor respeto posible. ¿Qué podemos mencionar de la actuación, o mejor dicho, de lo que llevó Ronald Guillén y obviamente el panel de la Federación Venezolana de Baloncesto junto al cuerpo técnico para China? Fred. Mira, sí, tú destacabas algo que es importante, y es que mucha gente piensa que esta es la convocatoria del AmeriCup, y no, ya lo decía, es un equipo blanco, un equipo donde la idea es ver jóvenes quienes pueden hacer parte o quienes pueden luchar por un puesto para ir al AmeriCup. Es una selección que cuenta con nombres interesantes. Sabemos que Enrique Medina es uno de los que de esta selección debe estar también en la selección que va a ir a la AmeriCup, o sea, debe estar en esa convocatoria para la AmeriCup. Pero también vemos caso Jefferson Guerra, que lo hemos visto cómo ha ido creciendo, cómo su experiencia, ya que ha optado en las ligas de Argentina, cuando ha jugado aquí en Venezuela, ha ido madurando y se ha visto un mejor jugador. Franger Pirela, ya también con experiencia en Europa, sabemos lo que puede dar, y cuidado que puede ser uno de esos nombres que para mí podría estar incluso en la nómina o en esa convocatoria hacia el AmeriCup. Pero yo creo que lo que hay que resaltar de estos dos amistosos es ver ese futuro, es ver con las piezas que cuenta Venezuela. Aquí no tenemos que olvidar de si ganamos, de si perdemos, no. Aquí hay que ver el material para que nada. pueda trabajar. Aquí hay que ver cómo va a trabajar el coach Guillén con estos jugadores para ir poco a poco preparando esa base que, ya lo decías tú, va a ser el cambio generacional luego del AmeriCup en Venezuela y el baloncesto. Para aclararle un poco a la gente, que probablemente este episodio lo vamos a subir instantes cuando terminemos de charlar. Venezuela va a jugar un par de amistosos en China. Ayer vimos imágenes, ya vamos a adelantar un poquito de lo que hemos visto a través de las redes de la Federación Venezolana de Baloncesto. Le enviamos saludos. Creo que es un buen trabajo de la Federación de Venezuela de Baloncesto en tratar de coordinar un par de amistosos, no porque es en China ni porque es fuera de Venezuela, sino porque cuando la selección va a esos países donde, digamos, la formación deportiva está a un nivel mucho más alto al venezolano, y no me refiero a nivel selección, sino obviamente a lo que conforma el deporte en Chile. Y cuando ven esas instalaciones, ahí hay muchas cosas donde copiar. Hey, hay que hacer esto en Venezuela, hay que tratar de organizar esto. Y yo creo que si las intenciones de la Federación Venezolana de Baloncesto son buenas, como las creemos y consideramos que son, podemos tener unas buenas sorpresas de cara al futuro en la formación del baloncesto. Muchachos, ¿qué podemos mencionar de las piezas de Ronald Guillén, Carlos? Bueno, fíjate que los que van a esta gira de China, ya tenemos jugadores como ya lo hemos mencionado, Jefferson Guerra, está Enrique Medina Roa, que ya ha estado en la selección mayor. Probablemente Enrique Medina pueda estar ya en la lista del AmeriCup, lo más lógico. Tenemos a Franger Pirela, que también ha visto muchísimos minutos en la selección, y el caso de Fabricio Pugliatti. Hay otros elementos que
llaman la atención, como el caso de Aponte, de Cocodrilos, pero yo tengo un nombre en particular y yo creo que puede ser muy valioso para lo que sería la selección de la AmeriCup, es el elemento Elian Centeno. Centeno ha tenido grandes temporadas con Pioneros, y ha sido espectacular, y además ha tenido una gran evolución tanto como jugador como en su personalidad. Además que juega en una posición clave, que es la posición 4-5, una posición que evidentemente no nos sobra. De hecho, nos sobran muchísimos guardias. Cuando vemos esta lista del cuadro blanco, de los que van a China, vemos a un equipo plagado de escoltas, como lo vemos en la selección mayor. Mira, vamos a darle un poco la bienvenida a Joel Rivas, fotógrafo de Gaiteros del Zulia. Y bueno, Joel, para aclararte o para más o menos sintetizar lo que hemos conversado sobre la convocatoria de Venezuela y sobre el futuro de esta selección. Pero hay que destacar, y voy contigo, Joel, de una vez, que varios jugadores de esta convocatoria buscarán un cupo para esa preselección del AmeriCup. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Un saludo. Un gusto Por cierto, poder reencontrarme con algunos. Está A full ese Carlos no. estadio. Bueno, es que no podía ser de otra forma. Tenía que hacer un poquito, recordar eso, lo que fueron las semanas previas a lo que es hoy. Porque no es normal ver una cancha así en Venezuela, solamente en las finales. Pero tocando el tema, realmente creo que a muchos al principio les pudo haber sorprendido lo que fue la convocatoria, pero después analizando lo que es esta reestructuración de lo que es la selección, lo comentábamos nosotros en el grupo interno que tenemos acá en Maracaibo con algunos periodistas deportivos, inclusive también lo mencionábamos en los programas anteriores con lo que eran los equipos, por lo menos con Trotamundo, que también es un equipo que viene a esa reestructuración. Obviamente es un reflejo que va a pasar por la selección, porque ya son jugadores que están muy grandes. Eso no quiere decir que van a dejar de estar todavía algunos de esos jugadores, como los Gregory, como los Cubillán, como los mismos Colmenares, pero esta selección, que es muy joven, obviamente van en busca de eso, un puesto que ya han hecho fuerza, porque en los últimos años han retumbado sus nombres con bastante firmeza, y obviamente estos partidos amistosos son para ellos poder mostrar que están hechos para poder representar a lo que es la selección. Son muchachos que tienen hambre, que saben que son una generación de relevo, de una generación muy bonita que nos dio muchísimas cosas buenas a lo que es a nosotros como país, y que tiene un listón muy alto poder llegar a conseguir un poco de lo que la generación saliente nos pudo regalar. Cuando hablo un poquito de lo que hay que copiar en cuanto a la selección, miremos aquí los videos que nos suministra la jefatura de prensa de la selección de baloncesto. El nivel de cancha que tienen para practicar en China, yo creo que es algo bastante envidiable, ¿no? Ojalá pudieran... Sí, la cancha tiene una línea de 4 puntos hoy. Sí, porque creo que en Indonesia, en Tailandia, por allá iniciaron digamos, esos preparativos para la línea de 4 puntos, y quizás esto pueda fortalecer el futuro, no solamente del baloncesto en el continente asiático, sino también en el mundo. Pero muchachos, yo quiero aclarar algo. Esta selección no quiere decir, como bien dijo Fred, los jugadores blancos, la selección blanca, la selección alternativa, no una selección B, es una selección que va a ir engranándose poco a poco, pero ya de cara al futuro, los jugadores tradicionales, no es que quiera decir que ya no tienen chance, siguen teniéndolo, ¿no? Y hay que destacar bien, porque Michael Carrera sigue siendo muy joven. Yo creo que Michael Carrera va a tomar la batuta de ser el capitán de la selección de baloncesto. Creo que vimos un Michael Carrera de muchos altibajos esta temporada, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Por ese tema extracancha, que bueno, ya se solucionó, ya lo cambiaron de equipo, en fin. Pero
¿Dónde van a quedar esos jugadores tradicionales, Moisés? A ver, yo creo que de lo rescatable, o lo primordial de estos amistosos y de esta convocatoria es la unión que van a crear estos jugadores, lo que viene para el futuro. Esto, la generación pasada, o la generación que está actualmente en la selección, pasó los propios Gregory y David compartiendo con Trotamundos, lo dijeron, se conocen desde los 12 años, 14 años. Estos muchachos tienen que hacer una química. Y estos amistosos, por más se pierda, se ganen, vayan o no a la AmeriCup, ya estos días en China, este vuelo, lo que sea, en las horas en el hotel, te va haciendo química. Y la selección, la que nos dio tanto rédito, tenía eso. Entonces creo que eso es lo más rescatable para mí de esta convocatoria. Más allá de las personas, porque muchas personas se alarmaron que no vieron a Tapipa, que no vieron a Mijares, X, Y, Z. Mira, que el fanático es muy visceral. El fanático es muy visceral y al fanático hay que educarlo. Yo siempre he dicho que al fanático hay que educarlo. Y más al venezolano. Porque porque tú tienes un teléfono y crees que te la sabes toda, ¿no? Y crees que te la sabes toda, crees que puedes manejar un equipo, que puedes manejar una nómina, que puedes pagar. No. Esto es una selección que va a ir a un torneo, a un par de amistosos, pero no van a ir al América precisamente. Son jugadores que se van a ir fortaleciendo poco a poco para... Yo creo que de esta convocatoria máximo van dos. Enrique Medina y Fabricio Pugliatti, como mucho. Creo que más de allí no va a pasar, porque Carlos Fulda tiene compromisos con el 3x3. Más de allí, por lo menos todavía, van a convocar a David Cuillán, van a convocar a Gregory. Entonces, ¿dónde van a meter al Chino Páez? Sí. Por cierto, la felicidad del equipo 3x3. Los dos equipos venezolanos clasificaron al Mundial de la Especialidad y de gran forma ya en el Parque de Naciones Unidas. Me imagino que por ahí estuvo Fred, bueno, y Anderson todavía no nos ha dicho si se va a conectar, pero él estuvo allí narrando también a través de la Federación Venezolana de Baloncesto. ¿Dónde quedan los jugadores veteranos, Fred? Mira, una opinión aquí personal, creo que el legado de ellos es la familia, que ya decían ustedes por allí, esa hermandad que dio a estos jugadores, estos Windy Graterol, Néstor Colmenares, los hermanos Vargas, David Cubillán, y para de contar. Creo que hay que destacar ese legado que ellos están dejando, el mismo Heiler Guillén, ¿sabes? La familia con la que ellos se dieron a luchar a la cancha en cada mundial, en una AmeriCup, en cada torneo que participaron. Creo que ese es el mensaje o ese es el legado que ellos quieren dejar en esta AmeriCup. Ahora, creo que también va a ser importante, más allá del sentimiento y la pasión que nosotros podamos tener por nuestra selección de Venezuela, es la competencia. Sabemos que hay selecciones que están... Colombia está jugando muy bien. Colombia tiene un equipazo y me atrevo a decir que hoy en día Colombia puede equipararse a Venezuela de gran manera. Nos ganó un partido y creo que Colombia, mire, Andrés quedó campeón en Boca Juniors el pasado fin de semana y nosotros no tenemos jugadores de esa talla como Tello. En fin, y yo creo que el baloncesto colombiano anda muy bien y son cuestiones que donde tenemos que ponernos a pensar, necesitamos no solamente la Superliga Profesional de Baloncesto, sino necesitamos una liga nacional más larga que se pueda jugar no solamente en el centro capital del país, que se puedan jugar en los Andes, que se pueda jugar en Oriente, en los llanos venezolanos y que bueno, la parte final puede ser en Caracas, de donde usted quiera, pero necesitamos una liga al menos de 3 meses nacional que se equipara a los 4 meses de competencia de la Superliga Profesional de Baloncesto y ahí usted más o menos puede ir sacando ya argumentos para tener jugadores con más experiencia, ¿no? Sí, por cierto, y destacar esto que está haciendo la federación, este sería amistoso, donde así el coach puede ver a jugadores que de repente no había visto, ¿verdad? Y puede implantar un esquema para ver cómo cada chamo de estos, cada joven en un futuro en nuestra selección, que es importante, por eso lo destaco. Esta sería amistoso de cara a la AmeriCup. Ya más adelante hablaremos sobre los amistosos que va a tener Venezuela también para la AmeriCup. Pero es clave este tipo de encuentros
entre la selección de Venezuela, entre estos jugadores que a poco se van a ir conociendo. Ya destacan ustedes el buen trabajo de Full en el 3x3, de Jordi Aponte, que también tuvo una gran actuación. Entonces es importante, ¿sabes? Ir viendo qué te puede dar cada jugador, cada joven, cada chamo esto en una concentración, en un encuentro de preparación. Por eso yo me olvido de si ganamos, de si perdemos, esto no. Sí, hay que ver cómo se involucran en el juego. Sí, lo primero que hay que encontrar la idea de juego del profesor Ronald Guillén, que bueno, ahí está John Iker Eker, el profesor Alexis Cedres, que es coach de la selección U17, bueno, y más que conoce muy bien cómo juegan Jesús Ángel Guillén y el Carlos del Chino Páez. Muchachos, también hay que destacar que hay un amistoso confirmado de Venezuela de última hora, y lo acaba de confirmar la propia Federación Venezolana de Baloncesto, y nos vamos a enfrentar, o se van a enfrentar Venezuela al equipo colombiano y al equipo uruguayo en Cali. Esto es algo de última hora, y ya yo creo que por las fechas sería para el equipo tradicional, el equipo titular. Sí, para el equipo final. Ya hay semanas previas, debe estar, como una semana de anticipación, ya debe estar lista la convocatoria. Y habrá que ver qué hace la selección venezolana, la Federación Venezolana, a ver si puede realizar un par de amistosos acá en Venezuela, así sea con una selección B de Venezuela de baloncesto, y quizás un club de Caracas con las ligas estas que están realizando en la capital, en fin, porque creo que también la gente en Caracas, la gente en Venezuela quiere ver a su selección, quiere ver a sus jugadores, y ahí es donde yo me quedo, y voy al próximo tema ya, digamos, ¿dónde quedan estos jugadores? Tapipa, Sancudito, todos estos jugadores que pudieron tener una muy buena imagen en la Superliga Profesional de Baloncesto. Bueno. Yo creo que Tapipa y Sancudito demostraron en esta final que son hombres de selección. Sobre todo el caso de Sancudito, bueno, evidentemente Tapipa, ambos tuvieron y le demostraron no solamente a la gente, sino a los mismos hombres de experiencia de la misma selección, que oye, este nos puede servir tanto para la actualidad como para ese proceso de transición. Porque si bien es cierto, Sancudito y Tapipa Duarte son jugadores que ya tienen muchísimos años de experiencia en selección, todavía no han tenido tantos momentos o tantos minutos como de repente otros jugadores de su edad ya tienen. Dependerá de lo que el entrenador necesite. Yo creo que muchos piden, no, mira, la selección tiene que hacer ya la transición a la nueva generación. Y a veces eso es complicado. Venezuela se metió en problemas por apurar esa transición de un modo u otro en el premundial. Pero en el premundial no, obviamente en el pre-AmeriCup. Y cuidado que Venezuela se pudo haber metido un problema muy grave. Hubiese sido demasiado grave no clasificar al AmeriCup. Para como terminó esa previa, pues evidentemente vemos que todavía no estamos listos para ese proceso de transición. Cosas como preparar ese equipo blanco, entre comillas, es algo muy interesante y que debe seguir haciendo la federación. Pero es donde el entrenador, en este caso Ronald Guillén, se pregunta, ok, yo puedo hacer el proceso de transición, meto a los nuevos y vamos para adelante con esto. Pero también pensará, oye, y si encadeno 3 derrotas, 4 derrotas, ¿la federación me lo va a perdonar? ¿Me lo va a perdonar la gente? Porque también la gente es muy complicada también. O sea, hay gente que te dice, no, hay que acelerar el proceso de transición. Si esta selección empieza a perder, oye, pero ¿por qué dejaron de contar con Gregory Vargas? ¿Por qué dejaron de contar con Néstor? Es un tema y no es fácil. Yo creo que tarde o temprano la transición se va a tener que dar. Tarde o temprano. Y esa transición. Y tarde o temprano van a llegar malos resultados, así. Y exactamente, tarde o temprano esa transición te va a llevar a esos malos resultados, que es parte del proceso. Eso, es así, sí. Es un tema, muchachos, que no solamente es a nivel venezolano, se puede decir que a nivel sudamericano, porque vimos a Argentina ganó la AmeriCup, pero no fueron a los Juegos Olímpicos, no fue al Mundial, y ha sido un fracaso. Y cuando usted me dice... el propio Brasil. La Liga Argentina es mejor que la Superliga Profesional de Baloncesto, claramente, dura mucho más.
tiene quizás mayor material porque hay jugadores en Europa, jugadores en mejores ligas que la que tenemos lamentablemente nosotros en estos momentos, porque creo que estamos en términos beisboleros estamos en un slump. Podemos tener jugadores en ligas europeas tranquilamente, no sé si en primera división, pero bueno, eso no es el punto. Argentina no fue a los Olímpicos, mucho menos al Mundial, y venía de ganar el AmeriCup allá en Brasil. Si tú te pones a ver, Argentina tiene el mismo caso de Venezuela. Ellos también están en ese proceso de transición, porque sabemos que a Facundo ya no le queda mucho tiempo en el baloncesto. A la Provítola, que viene de perderse prácticamente toda la temporada de la Liga Endesa y va a reaparecer con Argentina en la AmeriCup, no le queda tan poco tiempo en el baloncesto. Gabriel Deck lesionado. Gabriel Deck lesionado, por eso te digo, ellos también están viviendo esa transición y están apoyándose mucho en su talento joven, ¿sabes? Es como un espejo el que tiene Venezuela y Argentina. Sí, es un tema bastante extraño y ya, disculpa, Joel, y es donde la confianza de la liga, de los entrenadores a esos jugadores jóvenes tiene que evidenciarse, ¿no? Porque yo no hago nada con una regla U23 y no pongo a jugar mi U23. Eso es algo donde también debemos exigirles minutos a los entrenadores, debemos exigirle a los dueños de equipo, bueno, tú quieres ganar, yo estoy completamente de acuerdo porque invertir $500,000, $1 millón en una temporada de baloncesto, porque esos son los números para que la gente comprenda, ya va, pero yo también necesito el crecimiento de mis jugadores en la SPB o en la liga profesional que estén jugando. Vimos a Jefferson Guerra, estuvo a puntico de jugar con Brillantes del Zulia, pero bueno, el equipo zuliano quedó eliminado, Pantera lo cedió, lo prestó, pero Jefferson Guerra debe ser una vedette, debe ser un jugador espectacular en el baloncesto venezolano, pero si llega un entrenador que no le guste, ¿cómo hacemos con ese nivel de formación? Oye, porque le echamos mucha culpa. Disculpa, ya, para que vayas de una vez, Carlos. Porque le echamos mucha culpa al material importado, pero literalmente el material importado es el que hace subir el nivel a estos muchachos y al que le sube el nivel a la liga profesional. Que yo digo que Jefferson, yo creo que está listo para asumir a un equipo. De hecho, lo llegó a hacer con Panteras, pero en un contexto muy complicado. Yo creo que Panteras no estaba apto para competir, aún así teniendo el talento de Jefferson Guerra. Pero si hablamos del caso más claro o el más evidente, es el caso de Enrique Medina. A ver, Enrique Medina, si bien es cierto, es muy joven, estamos hablando de un jugador que no sobra en la Superliga. Cuando hablamos de pivots, de su tamaño, de sus condiciones, los equipos poco lo ponen o muy poco se le da la confianza. Ahora, la gente debe entender, y esto también lo deben entender los entrenadores, los gerentes. Si tenemos un jugador joven como Enrique Medina, con esas condiciones, no es que te va a llegar y se va a convertir en Shaquille O'Neal. En Miguel Marriaga, para no irnos tan lejos, en Miguel Marriaga en su pico. O sea, va a tener su proceso de adaptación. A ver, yo tuve el gusto de verlo. Yo tuve el gusto de verlo tanto entrenando como jugando con Héroes de Falcón. Yo creo honestamente que debía tener más oportunidades, porque aparte de Héroes no tenía otro pivot de sus condiciones, utilizaban más un small ball, utilizaban mucho a Caraballo en esa posición y se le veía algo, pero para que un jugador pueda adaptarse necesita necesita cometer errores, necesita pues evidentemente adaptarse a eso. Aguantar la presión y fíjate que ojo, y ya para culminar, tanto adaptarse para eso, pero volvemos a lo mismo. El entrenador dirá, tengo que poner al que me trae. O no, mira, si quieres ganar, yo quiero, el gerente me exige ganar, el dueño me exige ganar, bueno. Mira, porque mire, yo no voy a decir, disculpa Moisés, yo no voy a decir Enrique Medina porque no sé y sería muy irresponsable hablar. Pedro Pérez, jugador alto de 2,12 m, pivot, con características similares a Enrique Medina, juega con los Arroceros de Calabozo y gana $2,000, pero me viene el importado que me gana $15,000, $17,000. Yo digo, bueno, yo tengo que ejemplificar mi inversión en este jugador que probablemente me da puntos, me da tapones, me coge rebote. Mira, Marriaga con todo lo que ganó con la selección, con todo, que lo considero que es una gloria deportiva del estado de Zulia, aquí en el Belisario Aponte no aguantaban 2 pérdidas debajo del aro. Lo liquidaban, para no decir la palabra, porque YouTube no puedes bloquear. Pero a veces la gente tiene que sentarse, poner los pies sobre la tierra y comprender que
como yo me puedo equivocar en una transmisión de SPB o Fred, en una transmisión o cualquiera de nosotros, ellos están jugando y el calor del momento te hace equivocar, Moisés. O sea, pero es que hemos vivido ya estas transiciones y pasa, lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. En esta final Trotamundos, Edson Tobar jugó 3 minutos. Por ejemplo, Edson Tobar, que es una eminencia, el hijo perdido de Greivas. Entonces, no le das la oportunidad de jugar, lo quitaste de Toros, de donde estaba teniendo minutos, para venirlo a sentar. Ok, yo te acepto que tienes que ganar, pero no le diste la oportunidad y preferiste traer a Jordan Williams, que no tenía alma en el equipo. Y lo votaron en plena final. Exacto. Entonces, Edson Tobar venía de tener ritmo en Toros, lo cambiaste y ahora no le das minutos. Obliguen a todos los equipos a jugar siquiera 3 minutos. 3 minutos. Con 3 minutos creo que es suficiente. Para 5. que siquiera... Sí, claro. Con 3 minutos siquiera para que hagan una cortina. A los 23, 5 minutos. Porque ahí... Y el caso... Mira, dale. Y el caso de Enrique Medina, estamos pidiendo a Malik Dime, porque lo estamos pidiendo, ok, pero dale minutos a Enrique Medina. Es prácticamente la misma envergadura. Dale minutos a Enrique Medina, foguéalo, ok, en esta convocatoria te va a dar, lo vas a poder foguear, pero en un partido no es lo mismo, un partido amistoso que, ok, la clasificación X, Y, Z, 5 minutos, nada más. Bueno, yo no sé si sería lógico o prudente lo que voy a decir. Disculpa a los entrenadores, incluso al cuerpo técnico de la selección, yo le tengo gran aprecio a todos, ¿no? Esto ya va de parte de la SPB o de la liga que estén jugando. Necesitamos que jueguen los U23. Y no es una obligación de tener a un chamo grande que coja rebote y medio sepa tirar. No. Hay que tener un U23 que se gane su puesto en el 12, evidentemente, y que pueda demostrar que pueda jugar en la SPB. En Gaiteros del Sur le vimos al Monkey. El Monkey, por ejemplo. A mí me sorprendió el Monkey. ¿De dónde vino este muchacho? A ver, pero yo lo recuerdo de héroe, yo lo recuerdo de llanero, pero ¿qué pasó con este muchacho? Y no le voy a dar todo el crédito, y me disculpan los fanáticos de Gaitero, y me disculpa Joel, no le voy a dar todo el crédito a Duquela del Monkey, por amor a Dios. Mira, se lo ganó. Te puedo hablar del Monkey porque Monkey lo trae hace un par de años Iván García, Héroes de Falcón, y yo creo que si vemos al Monkey, evidentemente no es un jugador que luce por sus condiciones, no es tan alto, pero es un jugador que se esfuerza mucho y que a nivel defensivo te da defensa élite. Intensidad. Mira, te da mucha intensidad y el tiro es muy decente. De hecho, pudiese tiene decir muy buen tiro. a muy buen tiro. Y se ganó evidentemente su puesto con Héroes, un puesto de rotación, y se ganó su puesto obviamente con Gaiteros, teniendo muchísimos minutos durante la temporada. En Gaiteros lo demostró. Jugadores como él con su mentalidad y la presión que ejercía el Monkey y Edwin Mijares a lo largo de la final creo que fue vital para que Gaiteros quedara campeón. Mira, y para agregar, porque ya me tengo que ir, muchachos, y es clave también la continuidad. Yo vengo siguiendo mucho al Monkey desde la Liga de Campeones, porque el chamo siempre, cuando se acaba la liga, tú lo ves jugando la Liga de Campeones, sea baloncesto urbano, sea baloncesto profesional, tiene continuidad. Lo mismo para Tapipa Duarte, ¿sabes? Mucha gente pensará, no, pero Tapipa ha sido un morero. Tapipa, su premio de MVP lo ha él mismo trabajado, él mismo se ha esforzado, porque son está tallado en piedra. Se acaban el torneo, tú los ves que están entrenando, que están jugando, que se mantienen, porque tienen esa continuidad para llegar a la próxima temporada con metas y lograrla. El tema, y aquí yo sí me voy a jugar el gentilicio zuliano, occidental, no sé, en fin. Que para estos lados no hay liga de campeones, no hay nada de eso, y los jugadores de acá tienen que irse para Caracas, tratar quizás de cobrar un poco menos para pagar una habitación, meterse en la casa de un jugador y dame un espacio aquí en la sala para dormir, porque no la hay. Yo he visto a Guillén trabajando y Guillén
el salto vertical que tiene Jesús Ángel Guillén no lo tiene ningún jugador. Yo no se lo he visto a ningún jugador aquí en Venezuela, y el físico que tiene ese muchacho, quizás con la necesidad que puedan pasar distintos jugadores, yo creo que, bueno, tiene más que merecida esa convocatoria. El Chino Páez. El Chino Páez es un futuro piloto de la selección venezolana. Recuerdo el primer partido, Brillantes del Zulia, Trotamundo de Carabobo. David Cubillán lo secó, bueno, le puso la experiencia, y al finalizar el partido, bueno, se dieron sus cosas, evidentemente muy alegres las cosas, ¿no? Nada que ver en el mal sentido, pero el Chino Páez tiene una mentalidad de killer, tiene una mentalidad de matador que llega a mejorar, digamos, tener quizá más confianza para lanzar, puede tener su buena cantidad de puntos porque tiene un buen tiro, un buen porcentaje de tiro, y yo creo que puede ser el Chino Páez el jugador que se pueda ganar el cupo para el AmeriCup, ahí al menos de reserva, no voy a decir titular porque sería muy atrevido, evidentemente. Puede ser. Debería haber pelea, debería haber competencia entre varios puestos. Yo también opino que un aproximado de 3 jugadores, y en eso meto a Enrique Medina, son los que pueden ir a esa convocatoria para la AmeriCup y para ganarse un puesto, porque sabemos que la nómina y la prelista que va a seguir de la AmeriCup va a ser jugosa, porque sabemos que va a estar tanto la veteranía como los chamos que ya están agarrando esa experiencia para hacer la cara de la selección de Venezuela. Y te los puedo nombrar: caso Jonel Sifonte, caso José Ascanio. José Ascanio con tremenda temporada. Es correcto, o sea, lo que hizo Ascanio, tanto con Guaquería y en su llegada Gaitero, es para quitarse la gorra. Muchachos, yo los dejo, pero muchachos, vernos pronto. Ya estamos finalizando. Dame 3 minutos más, Fred. Okay. Vamos a analizar un poco, ya para finalizar, la convocatoria de Venezuela 24 y 25 de julio contra China. Allá en Hangzhou, no sé si lo estoy diciendo bien, pero van a jugar en China, en un tremendo gimnasio. Por ahí vimos a Luis Miguel Núñez, le enviamos un saludo. Ya le vamos a enviar el link para que lo vea ahorita despertándose. Jordi Aponte, Elian Centeno, Carlos Fulda, Jefferson Guerra, Jesús Ángel Guillén, Carlos López, Enrique Medina, Carlos Páez, Franger Pirela, Fabricio Pugliatti, Luis Ríquez y Johnny Tobar. Jugadores de digamos, formación universitaria, jugadores de formación europea, y digamos, ahí también están los obreros. Vamos, Fred, para que te termine, digamos, con cosas que necesitas hacer. ¿Qué puedes ver de esta convocatoria? ¿Qué te gustó? Mira, me gusta un equipo dinámico y con mucha velocidad. Creo que este equipo de Venezuela va a buscar mucho el que ve rápido, mucho la carrera, y cuidado con el tiro de 3. Hay buenos tiradores en esta convocatoria. Tampoco voy a dejar de un lado la altura, como la de Enrique Medina. Ya lo decía por ahí el compañero, el elemento, Elian Centeno. Pero creo que es un grupo muy dinámico y que le va a dar mucha velocidad a Ronald Guillén en la cancha. Gracias, Fred. Vamos con Carlos. Carlos, háblame de la selección. Aquí vemos la selección de baloncesto, la convocatoria. Háblame un poquito, ya para finalizar, ¿qué te parece esta convocatoria y cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu, digamos, conclusiones de lo que hace de la convocatoria de Ronald Guillén? Mandamos saludos a Ronald Guillén, a Jonay Quereque, a Alexis Cedres, a Raymond Kawati, que también está en el scouting, estuvo ahí en Trotamundo de Carabobo la temporada pasada, creo que estuvo con Spartan, si no me equivoco, este año. El doctor Alberto Rodríguez, Andrés Alonso como preparador físico, y Kervin Cartaya, el fisioterapeuta de este equipo. Fíjate, Raúl, es un equipo bastante balanceado. Me parece muy valioso tener jugadores como el Chino Páez, que ya tú muy bien lo dijiste, que esa formación universitaria, esa formación que te da al pertenecer a un programa universitario de baloncesto, evidentemente te da como jugador algo diferente. Yo creo que esta es la oportunidad para muchos de estos nombres demostrar que pueden estar en la otra lista, pero en especial ver qué va a pasar con Elian Centeno y Enrique Medina. Cuando hablamos ya globalmente de la selección, tenemos que hablar de los elementos que están en la cancha, porque para ganar necesitamos qué quinteto tenemos, qué rotación vamos a contar en la reserva, porque Venezuela ha tenido problemas en los últimos años, sobre todo en la parte de anotaciones. Nos ha costado anotar, y el hecho de tener a jugadores como Elian Centeno y Enrique Medina, que por lo menos te den ese dinamismo en la altura, en la que te consigan rebotes ofensivos, segundas oportunidades, es algo que tenemos que ver, y es algo que evidentemente tenemos que estar muy atentos a ellos.
jugadores como Jesús Ángel Guillén, que tienen las condiciones también para brillar en esas posiciones del 3-4. Yo creo que a nivel de escoltas, de guardias, estamos cubiertos, creo yo, a nivel de talentos, a nivel de que sabemos que cualquiera que pongas te van a rendir. El tema va a ser siempre a esa altura, Andrés. Moisés, rapidito, ya para finalizar, tenemos 5 minutos para Joel y para Moisés. Moisés, rapidito. Bueno, yo resalto siempre, me gusta demasiado la formación que ha tenido Carlos el Chino Páez. Esta oportunidad ha sido de vital importancia para su carrera. Creo que lo puede impulsar. Con esa dupla con Jesús Ángel Guillén, que yo conozco a ese muchacho y creo que sus condiciones están hechas para aportarle dinamismo a esta selección. Franger Pirela puede convertirse tiene que ser el anotador de esta selección, porque nos ha costado demasiado anotar. Entonces hay que darle una fluidez ofensiva a lo largo de toda la cancha, porque de verdad muchas veces se estanca esa ofensiva. Entonces creo que hay que buscar, como en Franger Pirela, en combinación con el Chino Páez, si son los titulares, creo que eso es lo más importante, darle una fluidez ofensiva para que se vea en la cancha el tiempo de posesión y anotación, porque no tenemos casi anotación. Bueno, la verdad, como lo dije hace rato, es una convocatoria bastante joven, es una convocatoria que realmente va a ser fuerza desde atrás, porque estamos claros que todos parten de atrás. Creo que ninguno de los que están allí tienen su puesto asegurado para lo que sería esa lista final para la AmeriCup o en el equipo principal de la selección. Lo pudiésemos tratar como un equipo, no vamos a decir como un equipo juvenil, pero sí creo que el promedio de edad de esta selección está por debajo de los 25 años fácil, y que son amistosos. Que allí voy a hacer un inciso de una vez con lo visceral que comentabas tú, que es el fanático venezolano, de no ver algunos nombres en esta convocatoria. Es eso, son amistosos. No íbamos a ver un Ascanio, no íbamos a ver un Tapipa, no íbamos a ver un Mijares en esta convocatoria, por mencionar unos nombres, porque venían de terminar una final también. Ninguno de la final está allí. Porque yo te puedo decir, no, Exxon Tobar tenía que estar, pero ninguno está allí. Bueno, hay que también entender la complejidad del cansancio y el agotamiento de jugar una temporada de muchísimos partidos. Muchachos, entonces, dime, para finalizar. Entonces, realmente es lo que va a dar este equipo. Y con lo que tú decías, y para culminar con el comentario del Chino, es cierto que es un jugador que tiene un muy buen potencial, que tiene su crecimiento, o parte de su crecimiento fue en Estados Unidos, porque estudió allá y pudo jugar a nivel universitario y de la escuela. Pero creo que, como decía Moisés, necesitamos anotadores. El Chino Páez suele anotar en ocasiones muchos puntos. Recuerdo, y tú me puedes corregir, hubo un partido con Brillantes que él hizo 30 y tantos de puntos, pero vimos y no tenía ni una sola asistencia. Entonces, para un piloto tener 30 y tantos de puntos está muy bien, pero no tener una asistencia en todo el partido, creo que el piloto es para que asista al resto de los jugadores. Y son cosas que creo que se tienen que tratar de equilibrar desde el punto de vista por mencionar un nombre de un jugador, pero obviamente esto lo va a poder ir dando o se va a poder ir desarrollando con lo que son estos amistosos. No, para aclarar un poquito a Joel, no fueron esa cantidad de puntos, fueron menos, pero bueno, ya aclarando esto, finalizando este espacio, y gracias a todos ustedes por estar ahí. Bueno, a los suscritos, a los que nos están viendo por YouTube, suscríbanse, eso es muy importante para nosotros, para que se masifique este producto, que lo hacemos con total responsabilidad. Aquí no le vamos a caer a disparos a nadie y nada de eso. Solamente tratamos de conversar de la manera más amena y evidentemente de la manera más responsable posible sobre el deporte nacional, no solamente el béisbol, no solamente el baloncesto. Ya viene el béisbol, ya vamos a estar ahí en el Luis Aparicio, en otros estadios de Venezuela. Y gracias a todos ustedes, muchachos. Nos vemos. Listo. Saludos.